Hola, hola, Dios me los bendiga una vez más. Continuando con la serie soteriológica, conforme a las doctrinas de la gracia, de la salvación y todo aquello que envuelve el tema del tratado de soteriología, como estamos viendo anteriormente en una serie de estudios que hemos hecho acerca de este tratado, ¿no verdad? Teniendo en cuenta que es un estudio bien necesario, bien importante, porque a veces aquellos que hemos nacido nuevos, que tenemos conocimiento de la verdad, porque nos ha sido revelada, amén, porque hemos nacido del agua, pero también hemos nacido del Espíritu, pues esto trae como consecuencia de que nosotros los creyentes conozcamos la verdad, y conozcamos acerca de, en parte, de este tema soteriológico, aunque conociendo, por supuesto, la doctrina de la gracia y la redención, y todo aquello que envuelve este tema, porque es un tema bien amplio donde hay que abordar muchos puntos de la teología, muchos aspectos teológicos que envuelven este tratado de la soteriología, precisamente con el único motivo de profundizar, de escudriñar, de también dar un mensaje que traiga como consecuencia una cosmovisión amplia y un desarrollo de una conciencia y de un entendimiento más amplio acerca del tema, ¿no verdad? Pienso que son estudios necesarios para que nosotros podamos profundizar en la Escritura y podamos entender y comprender cuál es el propósito soberano de Dios para conocer los seres humanos por medio del Evangelio, de la cruz, y no solamente de la cruz, sino de todo el plan de redención, todo el plan de expiación, remisión, propiciación, de su obra de gracia soberana en la vida de las personas para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, pudiéramos ser copartícipes de la salvación en Cristo Jesús y pudiéramos tener libre acceso al lugar santísimo y gozar de todas aquellas promesas, incluyendo la promesa del Espíritu Santo y la morada permanente del Espíritu Santo, y también la morada del Padre, la morada del Hijo, como dice la Escritura, ¿no verdad? Esto teniendo en cuenta de que sabemos de que una vez que nacemos de nuevo, somos trasladados desde el reino de las tinieblas a su luz admirable, pero no solamente eso, hemos nacido de nuevo y hemos pasado de muerte a vida, ¿no verdad? Bueno, pues hoy seguimos con aspectos a tener en cuenta en los cuales Dios se revela para nuevo nacimiento. Estuvimos estudiando anteriormente acerca de la justicia, ¿no verdad? Pero hoy vamos a hablar acerca de otro aspecto a tener en cuenta, ¿no verdad? Vimos primero la justicia, hoy vamos a ver la verdad. Estuvimos abordando muchos pasajes que hablan acerca de la justicia, que es por medio de la fe, y cómo podemos entender que justicia es la que le debe ser contada al creyente delante de los ojos de Dios, el balance de la justicia divina de Dios para salvación y para que seamos siervos de justicia, precisamente porque hacemos buenas obras que preparan antemano, porque hemos alcanzado justicia por medio de la fe. Esto es sin obras en Cristo Jesús. Amén. Somos justificados pues por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿no verdad? Ahora, la verdad encierra ciertos rasgos que son necesarios a analizar, como son la ontología, la epistemología, la antropología y antropomorfismo, la teología moral de la ley, etcétera, incluyendo el pecado, la filosofía racional desde una perspectiva teológica y lógica, la hipóstasis, hablando de muerte a vida, que pasamos de muerte a vida gracias a la unión del Espíritu de Dios con nuestro cuerpo, ¿no verdad? Y el diseño original perdido y la regeneración, ¿no verdad? ¿Por qué hablamos de todos estos
rasgos que caracterizan a la verdad, porque son necesarios tenerlos en cuenta para hacer un estudio detallado y un estudio bien conciso y preciso acerca de lo que realmente encierra la verdad. La verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Desde un punto de vista epistemológico, ¿cómo podemos ver racionalmente y sobre qué base debemos fundamentar nuestra fe para que podamos entender y comprender nuestro credo sobre la base de la teología, que encierra un conjunto de enseñanzas doctrinales y de enseñanzas de la palabra de Dios, al punto tal de que nosotros podamos llegar a tener un conjunto de enseñanzas doctrinales y de enseñanzas de la palabra de Dios como fundamento para elaborar un credo, amén, que responda a este rasgo o a este aspecto que hay que tener en cuenta para el nuevo nacimiento, ¿no es verdad? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús a quien tú has enviado. Y la ontología, precisamente porque estudiamos el ser hablando de nosotros desde un punto de vista antropológico, y también analizamos el antropomorfismo, hablando desde un punto de vista humano, y todo lo que envuelve la teología con referencia al ser humano en su teología, desde un punto de vista de la teología moral, del raciocinio, del intelecto que Dios le dio al ser humano para que pudiera fructificar, multiplicarse y cohabitar en una sociedad donde se viviera bajo ciertos determinados principios, a causa de vivir no desordenadamente, para vivir ordenadamente y no desordenadamente, respetuándose mutuamente bajo ciertos principios que después se revelan por medio de la ley dada a Moisés, que es conocido en la Biblia como el legislador, gracias a que Dios desarrolló toda una teología moral revelada, o sea, que fue en este caso dada a Moisés, producto de la voluntad de Dios expresa en las Escrituras, en preceptos, mandamientos, estatutos, para que nosotros podamos entender el pensamiento y el deseo de Dios para cumplir con la ley que se resume en estos dos mandamientos: amarás a Dios con toda la fuerza de tu mente, de tu alma y de tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, la ontología, que es el estudio del ser, ¿no verdad? Que es el estudio del ser. ¿Qué verdad encierra esto desde un punto de vista en el diseño de Dios para con el ser humano, en su alma, en su espíritu, en ese ego inmaterial, que trae como consecuencia y que encierra también, y que tiene que esto es producto de un análisis racional, de un intelecto, de una inteligencia, de crear al ser humano como aquel que tiene la capacidad, como estaba diciendo anteriormente, de tomar decisiones propias sobre la base de un fundamento racional, lógico, donde hay un análisis previo, ¿no es verdad? Y donde tomamos decisiones propias porque y para probar lo mejor, lo bueno o lo malo, y proceder de acuerdo a los deseos de nuestros corazones. No más en la teología moral, hablando de la ley expresa en la ley, o sea, en este caso en la Torá, cuando Dios se las da a Moisés para establecer un orden en la manera en la que nosotros podamos comportar para convivir en una sociedad, para convivir en un hábitat, para convivir en un sistema teocrático, desde un punto de vista teocrático, que se establece hoy en día en el corazón del hombre. ¿Por qué?
sabemos que a pesar de que nosotros somos justificados por gracia, por medio de la fe, esto no trae como consecuencia de que la ley sea abolida, porque la Biblia dice que el que se hace lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aunque fuimos para que no hubiera estorbo y que Dios pudiera tener ese libre acceso a tratar con el ser humano y que el ser humano pudiera tener vida porque hay comunión, fue quitado en medio del pecado, pero aún queda la culpa. La culpa trae como consecuencia de que tú no puedas desarrollar el propósito y los planes de Dios en tu vida. ¿Esto para qué? ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con la verdad en el desarrollo del ser humano, llevando una vida en santidad y una vida de separación, de consagración y compromiso y sumisión delante de Dios, con el único y simple, con el único propósito de que sea establecido el reino y el señorío de Jesús en el corazón del ser humano, ¿verdad? Sabemos que todos entramos por la puerta del arrepentimiento, cambio de actitud, de modo de pensar, de modo de vivir, metanoia en griego, que eso es lo que significa arrepentimiento. Estuvimos viendo esa palabra también ya. ¿Y esto para qué? Para traer un orden, así mismo como Dios estableció orden en la creación para que fuera propicia el hábitat en este planeta Tierra. Dios establece un orden en nuestro interior para que nosotros podamos conducirnos de la manera adecuada y cumplir así con la ley, cumpliendo con la ley que se resume en estos mandamientos. Amarás a Dios con toda la fuerza de tu mente, de tu alma y de tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. Precisamente porque Jesús, en este caso, porque Dios dio mandamiento a Adán, le dijo fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, con el único propósito de que el ser humano cohabitara, participara de la bendición que Dios había dado al ser humano de comer del árbol de la vida y no tomara del árbol del conocimiento del bien y el mal, el único mandamiento que había dado en ese momento. Entonces Dios creó y dio un diseño de imagen y de semejanza al ser humano para que el ser humano pudiera cohabitar como criatura, como creación de Dios, bajo ciertas determinadas normas, pero recuérdense que esto sucedía, el ser humano aún no tenía conocimiento del bien y del mal, y en el ser humano no había una naturaleza caída, y por consiguiente en el ser humano no había todavía algo que lo inclinara hacia el mal, ¿verdad? Aunque ellos tenían la capacidad de decidir, ¿verdad? No había ese deseo de concupiscencia producto de que no había una corrupción en su carne, ¿verdad? Esto, ¿por qué lo explico? Bien, porque la verdad, desde el punto de vista epistemológico y ontológico, nos lleva a comprender y a entender sobre qué fundamento Dios creó al ser humano y el principio, y hablando de un principio, y de Dios como el arjé, como la fuente de donde proceden todas las cosas, ¿no? ¿Verdad? ¿Con qué propósito, con qué motivos y de qué forma creó al ser humano? ¿No? ¿Verdad? Como creación. Recuerden que uno de los pasajes de Proverbios 8 dice que realmente la sabiduría se gozaba con la parte habitable con los hijos de los hombres, que realmente se regocijaba con esto, porque dice que era su parte favorita de la creación. Amén. A pesar de que por medio de la sabiduría fueron hechas todas las cosas, por medio de la palabra del verbo, el Theanthropos, posteriormente, ¿no? Porque aún todavía el verbo no había encarnado. Lo que quiero hacer entender y lo que quiero transmitir es que verdaderamente él se regocijaba con esa parte habitable de la tierra, ¿verdad? Ya Dios anteriormente había creado seres angelicales que tenían intelecto, que tenían la capacidad de decidir, de tomar decisiones propias con raciocinio, con intelecto. Esto para también en un momento muy determinado ejercer una labor, una función en el cielo, ¿no? ¿Verdad? Ahora Dios crea al ser humano, pero
con la única y distinta, desde un punto de vista distinto, trayendo a la luz la procreación y la multiplicación de la especie. Dios crea a los ángeles, a todos los ángeles por separado, pero el ser humano lo creó, pero para que se fructificara y se multiplicara, ¿no es verdad? Nótense que es bien curioso esto, ¿no es verdad? Porque recuérdense que había realmente un gran motivo y un gran propósito en el corazón de Dios para que esto sucediera. Porque los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, dice la Biblia. Y dice que así seremos semejantes nosotros cuando estemos arriba en cuerpo glorificado. Esto con el único motivo, a modo de curiosidad, porque es necesario hacer brevemente este pequeño señalamiento, precisamente ¿por qué? Porque cuando Dios crea al ser humano para que se procreara, ¿no es verdad? Esto encierra algo que es bien importante y es la familia, ¿no es verdad? La familia, algo que surge en el Edén cuando Adán dice: y dejará al hombre a su marido y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La primera familia, amén, porque sabemos que Adán es hijo de Dios, ¿no es verdad? El mismo término teológico que se le adjudica a Jesús, precisamente porque María concibe por el Espíritu Santo, ¿no es verdad? Y la Biblia lo llama postrer Adán. Bueno, un sinnúmero de cosas que después hablaremos con más detalle y más detenimiento. Esto precisamente porque, viéndolo desde un punto de vista de la verdad, o sea, desde el aspecto que estamos tocando, o sea, que estamos, este estudio que estamos elaborando, que estamos, de cuál estoy ministrando, ¿no es verdad? Desde un punto de vista en que la familia encierra un sinnúmero de bendiciones y también trae como consecuencia el poder traer a la luz cosas que debían ser reveladas en el cielo. Ojo con lo que estoy diciendo. Cosas que tenían que ser reveladas en el cielo conforme a ¿qué? ¿A qué? A lo que enseña la Escritura acerca de que Jesús era hijo. Pero fíjense los términos teológicos que utiliza la Escritura. Habla de hijos, pero dice que Él es el primogénito de entre tantos hermanos. Y habla de nosotros como hermanos. Amén. Utilizando estas palabras que hablan de la familia como tal, de un Padre que es Dios. Escuchen, porque hasta en los términos teológicos vamos a encontrar, escúchenme lo que estoy diciendo, para el conjunto de la deidad vamos a encontrar Padre, hijos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, que este término teológico que se le da al Espíritu de verdad, al Espíritu de Dios, no lo señala como un término teológico desde un punto de vista familiar, sino ya lo vemos como desde otro punto de vista, ¿no verdad? Pero cuando hablamos del Padre y hablamos del Hijo, lo encierra desde un punto de vista teológico familiar. O sea, usando este tipo de palabras que hacen referencia a la familia, ¿verdad? En un momento muy determinado, a Jesús le dicen: tu madre y tus hermanos te buscan afuera, Rabí. Pero él dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La realidad es que Jesús quería revelar aspectos bien necesarios que eran necesarios, o sea, que los ángeles debían entender y comprender. ¿Por qué? Precisamente ¿por qué? ¿Por qué? Porque realmente este pacto no abrazaba solamente a los israelitas, sino que abrazaba a los gentiles. Y el propósito de Dios es que todos aquellos que quieran proceder al arrepentimiento procedan al arrepentimiento. Y el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la realidad. Y no solamente esto, sino de que ese secreto escondido acerca de que los gentiles eran coherederos juntamente con Cristo Jesús, no solamente acaba ahí, sino de que fuera revelado el amor de Dios. Amén.
y que fuera revelada la paternidad de Dios, como cuando Dios decidió mandar a lo que más amaba a su Hijo para que nosotros fuéramos sus hermanos, fuéramos coherederos, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús, y que fuéramos una gran familia, ¿verdad? Ahora, esto es parte de la verdad, pero tenemos que iniciar desde, o tenemos que empezar desde el principio. Para elaborar una ontología adecuada y una epistemología adecuada, también una antropología y hablar también de un antropomorfismo, ¿no, verdad? Y vamos a empezar, ¿no, verdad? Vamos a empezar desde el principio. Al principio Dios crea todas las cosas. Dios crea todas las cosas con el único propósito y motivo, dando un orden lógico sobre la base de un diseño, que esto iba a traer como consecuencia de que pudiera llegar a la luz un ser determinado en el cual ese ser iba a llegar a la vida, y como consecuencia este ser iba a tener ciertas y determinadas características producto de las leyes del creacionismo, las leyes de la creación, hablando de la materia, de todo aquello que envuelve este hábitat que se desarrolla la vida del ser humano, ¿no, verdad? Y hablamos de materia, de la misma tierra. Dios, dice la Biblia, que sopló aliento de vida y fue Adán el alma viviente, se fue un alma viviente, y dice que lo creó a su imagen y semejanza, ¿no, verdad? Estuvimos hablando de eso, ¿no, verdad? Con el único motivo y propósito de que realmente Dios crea el ser humano para que fuera terrenal, ¿no, verdad? Pero también para traer como consecuencia dentro de sus motivos santos y propósito, y en el deseo de su voluntad, que es agradable y perfecta, Dios establecer un patrón en la convivencia conforme al diseño original en Adán, y conforme a los mandamientos, preceptos y estatutos que él le da a Adán, de fructificación, de multiplicación, de la creación de la familia, de la creación de una sociedad, de la creación de un medio donde se desarrollaba una vida, que esa vida debía ser armoniosa, debía ser sin que hubiera una sociedad donde existiera la maldad, o donde existiera el desorden, al punto tal de que no se pudiera convivir de una manera perfecta y adecuada, ¿verdad? Esto también teniendo en cuenta de que anteriormente en el cielo había habido una rebelión por causa de lo que sucedió con Lucifer y con las 3/4 partes y con la tercera parte de los ángeles que desertaron del cielo y que fueron echados del cielo por causa de su desobediencia, ¿no, verdad? Esto, ¿por qué lo explico? Precisamente porque desde el punto de vista ontológico, Dios quiere dar un mensaje. Dios quiere dar un mensaje y Dios quiere dar una especie de enseñanza a su creación, ¿no, verdad? A la creación. Y entonces, ¿a qué creación? A la creación de lo que no se ve, hablando de los ángeles en este caso, ¿no, verdad? Aunque el ser humano tenía ya comunión con Dios en el jardín del Edén, y ahí habían querubines, dice la Biblia, y habían ángeles también, porque la Biblia no lo recoge, pero ellos podían tener ese contacto directo con los ángeles, precisamente porque se encontraban en un hábitat donde podía haber una estrecha comunión entre Dios y con seres alados. Esto precisamente con el único motivo de que ellos pudieran ver en el ser humano algo que quizás aún no entendían a profundidad y a cabalidad, precisamente porque no se había desarrollado la historia de la humanidad donde esto iba a traer como consecuencia que ellos pudieran comprender aún secretos y misterios que estaban escondidos
para ser revelados por la iglesia, y no solamente por la iglesia, sino por la humanidad en específico. Entonces, desde el punto de vista epistemológico, tenemos que entender de que Dios crea al ser humano, pero con ciertas y determinadas características, pero también, y ahí es cuando vemos ciertos aspectos y ciertos rasgos de la teología moral, de la ley que es dada y del pecado. Esto habla de la existencia de Dios y del diseño de Dios para con el ser humano. Para nada es ilógico de que hoy en día la existencia del pecado y la existencia del mal obrar o de aquello que está mal delante de los ojos del ser humano común, porque no necesariamente tenemos que hablar de un pensamiento santo, de una especie de consagración y de apartarse para un servicio santo, de todo lo que envuelva al creyente, sino simplemente del conocimiento natural que hay del bien y del mal en cada ser humano. Hablando del ser humano común, ¿con qué motivo, con qué propósito Dios trae por medio de la ley y por medio, o sea, en este caso, ya hablando de teología moral, por medio de la ley, expresa mandamientos, estatutos y preceptos, el poder entender y comprender lo que está bien y lo que está mal para que nosotros pudiéramos vivir en una sociedad armoniosa ya una vez que es establecido el reino de Dios en nuestra vida, y esto nos puede traer como consecuencia de que yo pueda afectar a mi prójimo, puede afectar a mi hermano, puede afectar a algún familiar, puede afectar a nuestro semejante, en este caso a mi semejante, ¿no es verdad? Con el único motivo y con el único propósito de que pudiéramos entender de que por causa de la naturaleza de pecado que hay en nosotros necesitamos de un redentor y necesitamos una justificación para que por la morada del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo nosotros eliminar esas obras de maldad con la cual hay nosotros producto de una naturaleza caída y por el deseo de nuestras concupiscencias que nos inclina hacia ese mal depravado, ¿no es verdad? Producto de la naturaleza de pecado que hay en nosotros, ¿no es verdad? Esto trae como consecuencia de que nosotros podamos entender y comprender la verdad desde un punto de vista epistemológico, encontrando y hallando en nosotros una ley en nuestros miembros. Cuando hablo de miembros, en nuestras manos, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser carnal, en nuestro cuerpo carnal, que nos inclina hacia lo malo, que nos inclina a rebelarnos contra Dios, que no queremos saber nada de Dios, que no queremos saber nada acerca de lo que está bien o de lo que está mal. Acerca de lo que está bien. Que no queremos, que queremos hacer como dice el buen cubano, de una manera un poco vulgar, hacer lo que nos da la gana, ¿no, verdad? Entonces, esto deja ver y deja entender que verdaderamente la teología, hablando desde un punto de vista teológico, o sea, como lo refleja o como lo esboza el calvinismo, por decirlo así, esta corriente teológica donde el Calvino expone su teología, después posteriormente algunos de sus adeptos, de sus seguidores, ponen conforme a la teología que desarrolló Calvino estos 5 puntos. En uno de ellos habla acerca de la depravación total, pues el ser humano está afectado por todo, en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, por causa del pecado, esa naturaleza de pecado que se encuentra en nuestra carne, ¿no es verdad? Y entonces esto nos deja ver la verdad de la Escritura, la verdad de la Escritura, y también nos deja ver que es lógico el diseño con el cual Dios creó al ser humano, como el ser humano relacional, y que no debía haber sido creado con defecto alguno, precisamente ¿por qué? Porque es totalmente irracional y lógico que el ser humano viva en el pecado para hacer daño a sus semejantes. Porque en un solo mandamiento se resume la ley y los profetas, dice la Biblia: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿No es verdad? Jesús también añadió mandamiento y dijo:
amarás a tu hermano. ¿No es verdad? Ámense los unos a los otros. ¿No es verdad? En este caso, amarás a tu hermano. ¿No es verdad? Le dio mandamiento a sus discípulos. Jesús, hay otro mandamiento muy importante, que bueno es amarás a Dios con toda la fuerza de tu mente, de tu alma, de tu corazón. Pero que este es más importante, por supuesto. Esto es el que más hay que tener en cuenta, o que primero hay que tener en cuenta para después, para partir de ahí elaborar un orden de prioridades a la hora de analizar la ley. Pero esto trae a nuestra vida y a nuestra conciencia, desde un punto de vista lógico y racional, que la teología tiene un principio y que se origina. La teología epistemológica tiene un principio y que se origina en Dios, en un diseño perfecto para una vida armoniosa en una sociedad donde no existe la maldad, ¿verdad? Ahora, toda la filosofía y todo lo que podamos, en la expansión de la filis del conocimiento, toda la filosofía racional, desde una perspectiva teológica y lógica, se desenvuelve en este ámbito. Se desenvuelve en este ámbito precisamente porque no podemos ver las cosas de otro punto de vista, ¿verdad? Si creemos en un Dios, debemos creer en Dios como un Dios perfecto, en un Dios que, según lo recoge la Biblia, no hay defecto alguno, porque precisamente es una deidad y debemos ver una deidad así. Entonces no la podemos ver como una deidad en la cual hay cambio, precisamente porque es perfecto, y si es perfecto no puede cambiar. Entonces a esta deidad, como lo recoge la Biblia, también lo tenemos que ver como un Dios inmutable, que no cambia. Amén. En su forma de proceder, en su forma de hacer las cosas, sino sobre la base de un pensamiento santo, puro, justo, donde no hay mancha, donde no hay tacha, ¿no? ¿Verdad? ¿Esto para qué? Con el único motivo de que podamos entender y comprender de que Dios crea sobre la base de la justicia, sobre la base de una verdad, de una verdad justa, de una verdad racional y lógica, para una convivencia armoniosa, para una convivencia donde Dios es el rey, y que establece ciertos parámetros para que realmente podamos vivir en amor, en fraternidad, en una estrecha comunión, donde no hay pecado, donde no hay maldad, donde no podamos hacer daño a nuestro prójimo, donde no podamos hacer daño a nuestras manos, donde no podamos hacer daño a nuestros semejantes. Entonces, esto trae como consecuencia, una vez de que Dios se propone en toda esta serie de cosas traer a la vida del ser humano una justificación, ¿no verdad?, por causa del pecado, ¿no verdad?, y por causa de todo lo que trajo como consecuencia el pecado, nosotros podamos ver y entender de que el plan de redención está basado en que Dios pueda, por medio de la hipóstasis, o sea, de la unión del espíritu con la materia, en este caso con nosotros los seres humanos, del Espíritu de Dios con nosotros, por causa de la sangre de Cristo, en este caso que nos lava, y eso habla del bautismo de Cristo, ese famoso bautismo de Cristo. Esto trae como consecuencia de que nosotros hagan morada permanente el Espíritu de Dios, y no solamente morada permanente el Espíritu de Dios, sino que también venga a habitar el Padre y el Hijo en un momento dado, porque somos receptores de la unción, ¿verdad? Y la presencia de Dios viene a morar en nosotros, con muchos rasgos, dones y en fin. Y ahí se deja ver la persona del Padre, se deja ver la persona del Hijo. ¿Para qué y con qué motivo? Con el motivo de establecer el reino de Dios en nuestra vida, donde nosotros, con cada uno con cierta gracia, con ciertos dones, con cierto carisma de parte de Dios, nosotros podamos ayudarnos mutuamente y, unidos por las coyunturas, como dice la Escritura, desarrollar
edificarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, eh, eh, y que nosotros con los ministerios, con los dones y con las gracias podamos también ser de bendición para que otros puedan, de una forma u otra, trayendo a la memoria el plan y el propósito de Dios desde un punto de vista de la verdad, conforme a la ontología y la epistemología, estudiando el ser, y no solamente esto, sino el diseño lógico y racional que Dios elaboró para que el ser humano viviera en comunión y viviera en una sociedad armoniosa, lejos de la maldad, lejos de todo aquello que pueda traer como consecuencia que el ser humano pueda hacer daño a sus semejantes, y no solamente esto, con el único motivo de adorar, de exaltar y de glorificar el nombre de Dios, con propósitos en la mira de agradar a Dios, cumpliendo, haciendo su voluntad, que es agradable y perfecta. El diseño original perdido y la regeneración son una de las cosas que traen como consecuencia la hipóstasis para pasar de muerte a vida. De muerte porque estábamos separados de Dios por causa del pecado, a vida porque ahora tenemos comunión estrecha con Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que tiene libre acceso a obrar en nosotros, ¿no? ¿Verdad? Para llevarnos nuevamente al diseño original, perdido en Adán y recuperado en Cristo. Por medio de la regeneración, pasando de muerte a vida, no solamente esto por la morada del Espíritu, sino que es un proceso donde vamos siendo cambiados, transformados, hasta que llegamos a nuestra posición original, donde obtenemos la eterna redención y somos glorificados. Amén, hermano. Dios se propuso todas las cosas de reunirlas en Cristo Jesús, con la mira de revelar cosas en los cielos, con la mira de también traer juicio en el cielo, para aquellos que dejaron su lugar y en la tierra, ¿no verdad? Aquellos que dejaron su lugar y que decidieron rebelarse contra el Señor, y también de los seres humanos o de aquellos impíos que perecerán en el segundo juicio, en la segunda muerte, que ya están en el infierno, dice la Biblia, y de todos aquellos que también van a ser juzgados un día para juicio eterno, amén, y una separación que es la segunda muerte, que es total. Esto encierra la verdad desde un punto de vista epistemológico, ontológico. Ahora, hablemos por un momento de la antropología y el antropomorfismo. ¿Por qué? Porque es precisamente una de las cosas que Dios usa, hablando del antropomorfismo. El antropomorfismo, para aquel que no sepa lo que es el antropomorfismo desde el punto de vista teológico, es un término que se le, o sea, que habla acerca de cómo a Dios en las Escrituras se utiliza la forma humana, por ejemplo, para hablar de manos, espaldas, de rostro. En este caso, mi rostro se apartará de ti, o mi rostro, alza tu rostro sobre mí, porque vi de refilón sus espaldas, porque su mano, la mano de Jehová estaba sobre mí. ¿Con qué único motivo y con qué único objetivo? Con el objetivo y la intención de hallar en el ser humano esa comprensión para revelar su verdad en un momento muy determinado. Porque hago este señalamiento, porque es una de las formas que Dios utiliza para expresar su verdad, ¿no verdad? Para expresar su verdad. ¿Por qué? Porque eso hace que en nosotros haya mayor comprensión, sin dejar de hablar que ya no es antropomorfismo, sino si lo vamos a hablar si lo vamos a decir de alguna manera, vamos a llamarlo teantropismo, ¿no verdad? Cuando hablamos del teantropos, de Dios hombre, hablando de Jesús, de la palabra y del verbo encarnado, para hacer referencia a qué, a cómo Dios toma forma humana para llevar a cabo la redención y para llevar a cabo todo el plan
que tenía diseñado para con la persona de Cristo Jesús. Y hablando del conjunto de la deidad, del Verbo, el Padre y el Espíritu Santo, ¿no verdad? Cómo Dios se propuso por medio de Cristo Jesús traer la eterna redención, cómo se propuso que por medio de Jesús se pudiera entregar sangre para que después, posteriormente, nosotros pudiéramos, por causa de Él, obtener la eterna redención, esa sangre venir y nosotros ser lavados con esa sangre a punto tal de que el Espíritu Santo pudiera ser morada permanente en nosotros. Y no solamente esto, siendo nosotros cuerpo literalmente de Cristo, amén, porque en nosotros está la sangre de Cristo literalmente, para que entiendan, porque hay veces que estas verdades no las entiende la gente. Esto con el único motivo de que nosotros podamos entender y comprender de que la mejor forma de Dios comunicar sus verdades es utilizando el mismo ser humano, ¿no verdad? No solamente esto, sino que ya desde la antigüedad ya Dios estaba dejando ver y estaba revelando el plan de redención a través de un sacrificio, del sacrificio de Cristo Jesús como el Cordero inmolado. Amén. Hablando de todos esos sacrificios que hacían, que eran tipo del antetipo que es Jesús, ¿no verdad? Para señalar algo que iba a suceder, ¿no verdad? Y no era más que la expiación, en este caso, que no es el término más adecuado que yo utilizaría, porque expiación, el término expiación, según lo recoge la Biblia, es kafar en el hebreo, que significa tapar el pecado. Pero sin embargo yo utilizaría el término afesis, que es libertad, o airos, que es quitar el pecado. Como hay varios términos para utilizar en el griego que habla de quitar el pecado. Una cosa es quitar el pecado y otra cosa es tapar el pecado, ¿no verdad? Entonces Dios utilizó la persona de Cristo Jesús no solamente para expresar verdades, para llevar a cabo sus verdades, porque dice, yo oigo al Padre y lo enseño todo. Gracias, Padre, porque condiste esto de los sabios y de los entendidos, mas sin embargo los has dado a revelar a los niños. En medio de esa generación, muchos, dice él, muchos desearon ver lo que ustedes ven y oyen y no lo vieron. Mas sin embargo, las verdades del reino, la misma palabra de Dios, porque Cristo nos fue dado por poder y sabiduría de Dios, estaba siendo revelada. No solamente se dice que trajo a la luz la vida y la inmortalidad. Jesús reveló misterios que estaban escondidos y que solamente fueron revelados por Él. Y no solamente esto, sino que Él mismo nos mostró quién era el Padre y nos hizo ver muchas verdades que necesitaba el ser humano y que muchos no habían entendido y comprendido. De hecho, muchos de los fariseos estudiosos de aquel tiempo, como lo eran Nicodemo, no sabían ni lo que era nacer de nuevo. Él trajo a la luz la verdad de muchas cosas que debían ser reveladas para que la Biblia, o en este caso la escritura que hasta ese momento había, pudiera ser revelada y pudiera ser comprendida adelante. Después, posteriormente, el apóstol Pablo, como uno de los grandes teólogos, y como lo recoge la carta del apóstol Pedro, dice que el apóstol Pablo enseñaba cosas dificilísimas de entender, precisamente porque el evangelio le fue entregado por manos de Jesús y él mismo, aunque hubiera muchas cosas que no se les permitía enseñar, cuando él asciende al tercer cielo, dice la escritura, él mismo dice, a mí me entregó el evangelio de Cristo Jesús, a mí no me lo entregó nadie más. Él dejó como mensajero toda una teología que era necesaria para que nosotros podamos comprender y entender las buenas nuevas de salvación, y no solamente esto, sino todo con referente a la verdad. Bueno, pues sin más, este es uno de los aspectos a tener en cuenta. ¿Para qué? En los cuales Dios se revela para nuevo nacimiento. La verdad como, o sea, desde una cosmovisión bíblica un poco amplia, pero a la vez resumida, ¿verdad? Abordando cada una de las cosas que son necesarias en cierto sentido para que nosotros podamos ver y entender y comprender la verdad que procede de Dios, amén, que se encuentra en Cristo Jesús, amén,
Recuérdense que para hablar de algo que creo que es bien necesario antes de cerrar el estudio, eh, eh, que en el tabernáculo habían 3 puertas por las cuales pasaba el sacerdote, y no solamente el sacerdote, sino el sumo sacerdote cuando iban a oficiar en el templo. El primer camino era Haderek, que significa el camino. La segunda puerta, o en este caso, por donde iba a pasar el sacerdote, que hasta ahí podía llegar el sacerdote, no, y el sumo sacerdote, y los sacerdotes y el sumo sacerdote, se llamaba, primero es Haderek, Haemet, y la tercera puerta para entrar al Santísimo se llama Jahai, que significa vía. Y entonces Jesús dijo, yo soy el camino, la primera puerta, la segunda, camino, y la verdad, la segunda puerta, y la vida, la tercera puerta para entrar al Santísimo. Para entrar al lugar santo era verdad, Haemet. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque recuérdense que en ese lugar se encontraban 3 objetos que eran necesarios de acuerdo con lo expreso en la ley de Moisés y conforme al diseño que Dios le mostró a Moisés en el monte, y no era más que lo que recoge la escritura conforme a la menorá, el candelabro, en este caso el candelabro que es la menorá, la mesa del pan de la proposición, donde se encontraban los panes de la presencia, el leshei hapanim, y también en el hebreo, ¿no? Y también el altar del incienso, el misbeat del incienso, ¿no? ¿Verdad? Estos 3 objetos señalaban una verdad, ¿no? ¿Verdad? Las lámparas hablan de la luz que nosotros podemos obtener por medio de la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Verdad? Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, pero dentro de ti, para que esa luz se manifieste, está orando el Espíritu. Escuchen bien lo que estoy diciendo, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Pero dentro de ti está orando el Espíritu de Dios, amén, para que la verdad sea manifiesta, y no solamente eso, sino que sea glorificado Dios. ¿Con qué? Con espíritu de sabiduría, porque son las 7 manifestaciones del Espíritu. Ojo con lo que estoy diciendo. Las 7 manifestaciones del Espíritu son las 7 fiestas. También habla acerca de las 7 fiestas que había en el anuario, en este caso en un año en Israel, que después hablaremos acerca de eso. Y no era más que el espíritu de temor, espíritu de temor de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de Jehová, espíritu de poder. En fin, eran 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, ¿verdad? Esto ya trae como consecuencia que al manifestarse el Espíritu, recuérdense que en un momento muy determinado Zorobabel, en los tiempos de cuando Zorobabel viene y reconstruye los muros de la ciudad, y trae como consecuencia de que en Israel muchos de los deportados a Babilonia vengan del exilio y ellos puedan reconstruir la ciudad. Ageo y Zacarías, que profetizaban aquel tiempo, exhortando, y no solamente exhortando, sino trayendo esa palabra necesaria para aquellos que edificaban en ese momento, dijo, porque no es, escuchen, no es con espada ni con fuerza, sino es con mi espíritu. Que recuérdense que ellos estaban siendo amenazados. Habían gente que querían detener la obra que ellos estaban haciendo. Amén. Y entonces, gracias a Dios por Zorobabel, gracias a Dios por Eras, gracias a Dios por aquellos que se levantaron, como fue el sumo sacerdote que oficiaba en ese tiempo, que a pesar de que estaba en una condición espiritual, en una mala condición espiritual, Dios trajo la restauración a la vida de este hombre, y él pudo también empezar a servir de la manera adecuada. Esto ¿por qué lo digo? Porque realmente dice,
dice la palabra ahí, que no es con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu. Hablando de las 7 manifestaciones del espíritu. ¿Por qué? Porque es el espíritu quien obra. Ellos estaban recibiendo la palabra y ahí se estaban manifestando, escuchen bien, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de poder. Amén. Y entonces ellos construyeron no solamente la ciudad, sino que también construyeron el santuario. Amén. Y bueno, ya ustedes saben lo que pasó. Es necesario entender y comprender toda esta serie de cosas porque esto encierra una verdad. Realmente la gloria postrera fue mejor que la primera porque posteriormente cuando llega Jesús, él mismo pisa el templo, esa planicie donde Herodes hizo cambios tremendos, pero realmente quien verdaderamente iluminó ese lugar y quien verdaderamente manifestó la gloria de Dios fue Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es la mayor expresión del reino? Era la mayor manifestación del reino, la mayor expresión del reino, la mayor, por así decirlo, en cierto sentido, la mayor expresión del reino se encontraba delante de ellos y no era más que Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es para que nosotros tengamos una especie de comprensión acerca de lo que sucedía. Amén. Porque hablamos también del altar del incienso, que donde se encontraban las oraciones de los santos, según lo que recoge el libro de Apocalipsis. ¿Y esto por qué? Precisamente porque ahí le era añadida, o sea, en el cielo le era añadido incienso a las oraciones de los santos y que subían a los gratos delante de Dios. Y los panes de la presencia, que hablan acerca de las 12 tribus de Israel y cómo el pan habla de un alimento que en este caso que servía para los sacerdotes en ese momento, y la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Curiosamente, David, que fue ungido rey, tomó, aunque no podemos decir que esto es una gran revelación, no, ¿verdad? Solamente que el sumo sacerdote en ese momento le preguntó, creo que era Eleazar, le preguntó si ellos sabían, o sea, si se habían abstenido de haber tomado alguna mujer, haber tenido relaciones, ¿no, verdad?, con alguna mujer. Y ellos tomaron de este pan, ¿no, verdad?, que era solamente para comer, para disposición de los sacerdotes. ¿Esto por qué lo digo? ¿No, verdad? Porque el pan es un tipo de un alimento. El pan es tipo de Jesús. Escuchen bien lo que estoy diciendo. El pan es tipo de Jesús. Amén. El pan es tipo de Jesús. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque el pan habla del alimento que tú puedes tener, ¿no, verdad?, por medio de una obra que hizo el Espíritu de Dios. Amén. Formando la persona de Cristo de Jesús en tu vida, donde esa palabra y ese mensaje llega a tu corazón. Y después, posteriormente, tú también puedes proponer un pan. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y nosotros proponemos cosas en nuestro templo. Nosotros proponemos un pan, pero también tenemos que servir en nuestro templo. Amén. Nosotros oramos, pero no solamente oramos, sino que también sacrificamos en el altar de sacrificio, en cierto sentido, hermano, por favor, conforme lo que recoge la Escritura. Y también nosotros, en un momento muy determinado, el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestra vida para todas estas serie de cosas. Y posteriormente, una vez que somos partícipes de todas estas cosas que hablan de algo, nosotros entramos al lugar santísimo. Tenemos libre acceso al lugar santísimo precisamente porque hemos nacido nuevo, porque ahí es donde tú naces, en el lugar santo, ¿no, verdad? Y allí encuentras la vida. Amén. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí, precisamente. ¿Por qué? ¿Qué vino a traer como consecuencia a Jesús? Que la única persona, amén, que aún
no tenía un encuentro cercano con la humanidad, porque el Espíritu Santo venía sobre profetas. Escúchenme lo que estoy diciendo. Sobre profetas, sobre jueces, sobre sacerdotes y sobre reyes. En un momento muy determinado, el verbo se le aparece a Abraham, y no solamente esto, sino que en un momento muy determinado el mismo verbo tiene un encuentro con 70 varones de la nación de Israel, y se le aparece en monte a 70 varones de la nación de Israel que venían junto con Moisés, y tienen un encuentro y cenan, y toda vez que se le apareció Dios fue el verbo a Moisés, y no solamente a Moisés, sino a todos aquellos. También el ángel de Jehová hace referencia como una representación, como el mismo Dios que se le aparece a ciertos y determinados varones que en un momento muy determinado, recibieron un mensaje de parte de Dios para con ellos. Y bueno, esto es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Precisamente porque podemos ver, hablando desde una perspectiva teológica y de la cosmovisión que encierra la verdad acerca de que hay que tener en cuenta para entender y comprender lo que es la verdad en su amplio sentido, y de la verdadera verdad, ¿no verdad? Valga la redundancia, para que nosotros podamos entender y comprender que Dios siempre reveló su mensaje desde una manera específica, con motivos específicos en su corazón, que expresaba su voluntad desde un punto de vista lógico y de una manera aceptada, adecuada y bien concebida, para que el mensaje fuera recibido de la manera adecuada, ¿no verdad? Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, hermano. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Pues bueno, esta es mi pequeña plática acerca de este aspecto a tener en cuenta para el nuevo nacimiento, que es la verdad. Sin más,